Gracias por venir. Mi nombre es Jonathan Jerez y bueno, quizá algunos conocen un poquito de mi biografía. Jonathan Jerez, casado, Sara, mi esposa, 3 hijos, Zoe tiene 3, Noah tiene 1 y medio y Joy acaba de nacer hace 18 días hoy. Entonces, por eso dije que es raro que yo esté durmiendo bien. O sea, que ayer fue una gracia de Dios que dormimos bien. Así que, bueno, gracias por venir. Para mí un gozo poder compartir con ustedes un rato acerca de algo que para mí ha llegado a ser muy, muy preciado, el escribir. Escribir para el Señor y escribir para el Señor en la iglesia. Y yo le puse ese título a mi taller, escribiendo para Dios, pero le agregué escribiendo para Dios en la iglesia, porque lo que yo he estado haciendo, y me imagino que muchos de ustedes quisieran hacer, es escribir canciones para Dios en el contexto de sus iglesias locales y para la iglesia. Entonces, hoy vamos a pasar la mayor parte del tiempo hablando acerca de estas cosas sobre escribir. Es bastante práctico y dinámico. Yo, aunque no necesariamente yo les voy a enseñar a escribir canciones, pero no quiero empezar con la charla todavía, pero quiero darles principios y criterios y valores que han venido a ser fundamentales para mí a la hora de escribir. Y no solo escribir, sino como director de adoración, líder de adoración, escoger canciones, seleccionar canciones para la iglesia, pensando particularmente en mi iglesia local, donde me ha tocado servir. Pero antes quisiera comenzar cantando. Hay una canción bien simple, pero me recuerda mucho los salmos. De hecho sale del Salmo 29, Salmo 96, con la idea de tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Yo creo que donde sea que el pueblo se reúne, ese es el propósito, el fin principal, es que el Señor reciba la gloria que Él merece. Así que como una oración, yo quiero que probablemente algunos quizás que van a ir la conocen, algunos que quizás la han escuchado por el internet, si se la saben puedan unirse a mí. Si no solo me observen cantando. Yo le decía ayer, a mí me deja aterrorizado cuando yo estoy cantando y la gente me mira a cantar. Pero únanse a mí en oración. Únanse a mí en oración, en reflexión y meditación de su palabra, antes de entonces hablar de escribir. Tributad al Señor la gloria que es de Él. Tributad al Señor la honra y el poder, porque Él es santo y Él es digno de toda la gloria y todo nuestro amor. Tributad al Señor, dígale. Tributad al Señor la gloria que es de Él. Tributad al Señor verdaderos y el poder, porque Él es santo y Él es digno de toda la gloria y todo nuestro amor.
Grandes y gloriosas son tus obras, oh Señor, verdaderos y justos todos tus caminos siempre son. Alfa, Omega, el principio y final. Alabaremos siempre el nombre del Señor Altísimo. Grandes y gloriosas son tus obras, oh Señor, verdaderos y justos todos tus caminos siempre son. Alfa, Alfa y Omega, el principio y final. Alabaremos siempre el nombre del Señor Altísimo. Amén, amén, amén. Así es, Señor. Queremos en esta mañana, al reunirnos, antes que nada, recordar que nuestro fin es tributar a ti la gloria, el valor debido a tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a hablar de canciones, tus canciones para ti, para tu iglesia. Gracias por los dones y talentos que das a tu iglesia para edificación, para animarnos, amonestarnos, enseñarnos unos a otros y capacitar a otros, Señor, para la obra del ministerio. Te pido, Señor, que me uses ahora para transmitir, Señor, a aquellos que han venido a lo que tú quieras hacer. Te pedimos estas cosas y te damos gracias y gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén, amén. Pues, comenzando entonces con nuestro taller, les decía que no necesariamente, yo no sé cuáles son sus expectativas y algunos me preguntaban, y yo tengo que ser músico, tengo que ser cantante para tomar el taller y en realidad no. En realidad no, porque yo creo que todo el mundo pudiera, claro, los dones son de Dios y los da por medio de su Espíritu a aquellos que Él desea para edificar a su iglesia y cada quien necesita examinarse, reflexionar y ver qué Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pero yo creo que para escribir lo que vamos a estar hablando no necesariamente tienes que ser músico, aunque el ser músico y conocer de música es ciertamente una gran ventaja. Pero más que yo enseñarles a componer una canción, lo cual nos tomaría mucho tiempo, y la verdad es que en composición se crece mucho a través de los años, y mi oración es que lo que hablemos hoy pueda por lo menos encender una chispa, un impulso
como Dios hizo conmigo hace unos años. Y les decía a los que estaban aquí al principio, bueno, hace un rato antes de comenzar, que el proceso de escribir para mí ha llegado a ser muy preciado, porque es poner en papel cosas que he aprendido de Dios. Y no solo conocimiento, sino de mi relación, comunión con Dios por medio de su Hijo y el Evangelio. Así que quisiera comenzar, les decía que yo titulé el taller Componiendo para Dios en la iglesia, y la segunda parte para mí es sumamente importante, en la iglesia, porque en ese negocio es que Dios está, en la iglesia. Esa fue la institución que Cristo dejó para ser construida por medio de estos dones. Entonces, quiero comenzar leyendo de su palabra. El versículo a partir del cual vamos a estar viendo todo lo demás es Colosenses 3:16, que dicho sea de paso es el seminario o el taller que está enseñando el pastor Bill ahora. Entonces, aunque yo no voy a estar haciendo o enseñando lo mismo que él, pero sale de este versículo, y en un momento les diré por qué. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Así que desde el principio en ese versículo vemos varias cosas. ¿Qué es lo primero que resalta? La palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que notar al leer ese versículo. El contenido de nuestro canto no es cualquier cosa. Es la palabra de Cristo. Pero no solamente la palabra de Cristo, un poco, lo más que puedas, no, en abundancia, abundantemente, ricamente, que habite en vosotros. ¿Para qué? Con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros. De manera que la palabra de Cristo nos sirve para enseñarnos, dirigirnos el uno al otro en la asamblea de Dios. Y eso no solo por la palabra hablada o predicada, sino que según Pablo, himnos, canciones espirituales, salmos se suponen que estén llenos de la palabra de Cristo. Así que este es probablemente el pasaje al que yo más me refiero al pensar y hablar del contenido de las canciones para la iglesia. Y fue el pasaje que me dio a mí un marco de referencia y cambió mi manera de pensar acerca de qué debo yo estar escribiendo para la iglesia. Yo creo que ese pasaje, ese versículo solamente provee para nosotros una gran enseñanza clara para moldear la manera como nosotros pensamos acerca de lo que componemos y de lo que seleccionamos para la iglesia. Y hoy yo me voy a estar refiriendo no solo a la composición, sino asumiendo que muchos de ustedes como directores, líderes, pastores de adoración, no solamente componen, sino que tienen la responsabilidad y gozo cada semana de seleccionar canciones para que su iglesia cante. Y la responsabilidad que eso trae sobre nosotros es grande. Pero es sorprendente la cantidad de líderes de adoración o directores de adoración que nunca se han sentado a pensar seriamente acerca de esto. Quizá para algunos muchas de estas cosas sean obvias, pero es sorprendente la cantidad de líderes de adoración y músicos en la iglesia que nunca se han sentado a pensar seriamente y profundamente en estas cosas. Y el resultado es que el criterio para tanto componer o seleccionar canciones para sus iglesias es o lo que suena en la radio, o lo que está en iTunes, lo último que salió de mi artista favorito, o lo que se canta en las otras iglesias, lo que está de moda. Pero esto, a mi entender, es una gran tragedia. Es una tragedia. Como directores de adoración, líderes de adoración o pastores de adoración, como cualquiera que sea su título, ¿cómo tú le respondes a alguien en tu congregación que se acerca a ti, por ejemplo, para preguntarte, ¿por qué no se canta la canción tal, del cantante tal?
que es tan bonita y está tan pegada. Todo el mundo la está cantando, todo el mundo la oye y la cantan en todas las iglesias. ¿Y por qué que aquí no la hacemos? ¿Cómo tú le respondes? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es la visión detrás de lo que se canta? O un hermano, yo estoy seguro que eso solamente pasa en IBI. Yo sé que en sus iglesias no pasa, pero un hermano que viene al final del culto y le dice, hermano, esta semana Dios me dio una canción y me dio 3 cánticos nuevos y yo quiero que se canten en la iglesia. ¿Cómo se lo hago llegar? Yo sé que eso nada más me pasa a mí, pero ¿qué le dicen? ¿Qué uno le responde al hermano? ¿Cómo pudiera ser? Pudiera ser que Dios esté enviando cosas muy buenas. Pero muchas veces hay hermanos que no necesariamente tienen estos criterios en mente y nosotros como líderes de adoración tenemos que habernos sentado a desarrollar criterios y valores y una visión detrás para poder, no solo con el fin de responder y salir del hermano, sino de enseñar, de instruir, de cuidar, pastorear a esa gente. ¿Qué uno le responde cuando un hermano se acerca con inquietudes así? O si alguien se acerca a nosotros sencillamente para conocer de nuestra congregación o alguien nuevo y quiere conocer acerca de por qué se canta lo que se canta, por qué yo noto que las canciones son así o por qué nuestras canciones no son de otra manera o por qué el contenido de las canciones, cómo tú le respondes a alguien que se acerque a ti con la inquietud de qué visión hay detrás de lo que se canta en la iglesia. ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Eso es algo muy, muy importante, sumamente importante. Yo creo que a la luz de Colosenses 3:16, sabemos que a Dios le importa el contenido de lo que nosotros cantamos en la iglesia. Este pasaje no nos permite tener una forma descuidada sobre lo que se canta en nuestras iglesias. El mandato de Pablo, en otras palabras, dice, en buen dominicano, Pablo dice, antes de abrir la boca, asegúrate de que al enseñar, amonestar o cantar para el Señor y la iglesia, asegúrate de que lo que vaya a salir de ella sea la palabra de Cristo. Si no, cállate. Literalmente eso es lo que Pablo dice. Antes de tú abrir la boca para enseñar, para instruir, para amonestar, para cantar, asegúrate que la palabra de Cristo habite abundantemente en ti, para que cuando salga algo, lo que salga sea eso. Y si no es así, entonces, hermano, gracias por su participación, pero no hable. Literalmente lo que Pablo dice. Así que fue hace unos años cuando yo leí este versículo de manera particular y me llamó la atención y le puse atención. Que entonces yo comencé a pensar, ya yo había empezado a componer, había compuesto algunas canciones, pero al encontrarme con esto de manera seria, comencé a pensar entonces, yo creo que de una manera responsable acerca de lo que yo compongo y de lo que selecciono para la iglesia. Alguien decía, creo que Paul Baloche, no sé si conocen a Paul Baloche, decía que algo que es una gran realidad y que para mí fue de mucho impacto cuando lo escuché decir eso, lo leí en uno de sus libros de composición y él decía, es en esencia lo que nosotros compositores estamos haciendo con la iglesia es escribir un poema, escribir letras y ponerlas en los labios de la iglesia diciéndoles, toma, dale esto a Dios. Eso es en esencia lo que nosotros estamos haciendo cada domingo al componer o al seleccionar canciones para la iglesia. Es tomando una carta, un poema, una canción y poniéndola en los labios de la iglesia y diciéndole, cántasela a Dios. He aquí, Señor, lo que te decimos hoy. Y yo creo que ciertamente, como él dice, eso no es poca cosa. No es algo a ser tomado a la ligera. Yo creo que aquellos que tenemos este llamado, don, responsabilidad, daremos cuenta a Dios por el talento que nos dio y qué hicimos con él, y cómo lo usamos para su iglesia. Y yo creo que todos sabemos que Dios, en buen dominicano, no juega con su iglesia. ¿Quién me dice que yo pudiera estar haciendo eso? Así que mi meta es, con este taller,
más que enseñarles a componer una canción y acerca de tonos o métrica o un sinnúmero de otras cosas, yo lo que quiero es que este pasaje y otros que vamos a estar viendo despierten en ustedes la misma inquietud, de manera que con la ayuda de Dios puedan desarrollar entonces fuertes convicciones y criterios basados en las Escrituras, tanto para componer como para evaluar nuevas canciones para cantar en sus iglesias. Yo les garantizo que esto será de mucho beneficio, tanto para ustedes como para aquellos a quienes ustedes les sirven. Esa es mi oración. Así que lo que quiero hacer entonces en el resto del tiempo es compartir con ustedes como resultado de Colosenses 3:16 y mi reflexión, meditación y pensamiento serio acerca de cómo puedo yo cumplir lo que Colosenses 3:16, cómo eso se ve en mi ministerio. Lo que yo me senté a hacer en curso, de acuerdo a lo que Colosenses 3:16 me enseñaba. Pero antes de entrar a esos criterios básicos sobre composición de canciones para la iglesia, a mí me gusta quiero definir lo que para mí, la mejor definición en mi mente de lo que adoración es. El término adoración como individual y como iglesia, lo que se supone que adorar es cuando pensamos en Dios y sus criaturas, quienes ha redimido. A mí me gusta definir la adoración como el reconocimiento y atribución a Dios del valor que Él tiene, lo cual yo tomo a ser la gloria de Dios, lo que la Biblia define como su gloria, la gloria de Dios, el valor que Él tiene. Y adoración no es más que yo reconocer, al haber encontrarme con Dios y verle, el yo reconocer y entonces atribuirle en mi corazón a Dios la gloria, el valor que Él tiene, que Él merece. Y el reconocimiento y atribución de valor a Dios, del valor que Él tiene. No el valor que yo le doy, es el reconocimiento de un valor que ya Él tiene. No soy yo quien le da valor a Dios, yo reconozco el valor que Él tiene y en mi corazón, a través del nuevo nacimiento en su espíritu, entonces yo reconozco ese valor y se lo atribuyo a Él en mi vida, en mi corazón, en todo lo que soy y hago. Y entonces la respuesta que surge, que resulta del conocimiento, de ese reconocimiento y atribución. Entonces esas son como las dos vertientes en mi mente de lo que adoración significa. Cuando yo pienso en cómo adoro yo a Dios, es cuando yo reconozco en todos mis caminos, en mis pensamientos y afectos, en todo, cuando yo reconozco y atribuyo a Dios el valor que Él tiene. ¿Y cuál es el valor que Dios tiene? Inmenso, infinito. Yo le enseñaba a unos niños de 5 a 7 años y de 7 a 14 ayer acerca de esto mismo y les ponía el ejemplo de mi teléfono, les decía para que ellos pudieran entender lo que yo entiendo por lo que la gloria de Dios es en la iglesia y cuando le atribuimos la gloria a Dios. Y pensando en el Salmo 29 que lo acabamos de cantar, ¿verdad? Tributad a Dios la gloria debida a su nombre. ¿Qué significa eso? Y bueno, este teléfono tiene un valor. ¿Qué yo tengo que hacer para comprar esto? Tener dinero. ¿Por qué? Porque cuesta, ¿verdad? No me lo dan gratis, cuesta. ¿Qué tanto cuesta? Poco. Yo puedo ir con 50 pesos y conseguir un teléfono. No. Bueno, como ese, no. Bueno, en oferta. Yo necesito más. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a pagar miles de pesos por un aparato, un teléfono? Porque nosotros literalmente lo que hacemos con él, guardando la diferencia entre obviamente un teléfono y Dios, es reconocer un valor que tiene y entonces atribuirle el valor que tiene y estar dispuesto a hacer algo al reconocer y atribuirle el valor que el teléfono tiene. Pagar para comprarlo. Ahora, el teléfono tiene un valor accesible, ¿verdad? Yo lo puedo comprar, pero habiendo definido entonces el valor de Dios, ¿cuál es el valor de Dios? Infinito. ¿Puedo yo comprar a Dios? Jamás.
En el universo completo no hay absolutamente nada que sea suficiente para comprar a Dios, porque su valor es inalcanzable, es infinito. Entonces, de esa manera, cuando yo conozco a Dios por medio del Evangelio y de su revelación en Cristo, lo que pasa literalmente es que mis ojos son abiertos a ese valor infinito de Dios. Y Dios pasa a sustituir absolutamente todo lo demás, porque todo lo demás queda pálido ante Dios, por el valor que Él tiene. Nuestras canciones de adoración congregacional, entonces, yo creo que deben buscar, su fin debe ser magnificar, engrandecer en medio de la congregación ese valor infinito de Dios. Y enseñar a la iglesia cómo responder a ese valor infinito de Dios por medio del canto. Ese es el fin de todas nuestras canciones. Engrandecer, magnificar el valor infinito de Dios en medio de la iglesia, de manera que la iglesia, al conocer ese valor, pueda responder apropiadamente ante Él. Qué maravilloso que nosotros sabemos que no podemos conocer ese valor de Dios por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos su revelación, necesitamos que Él se dé a conocer como Él realmente es. Y es por esto que yo creo que el apóstol Pablo dice, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Porque nosotros no podemos cantar y responder al valor de Dios si no tenemos su revelación, si no le conocemos, si no sabemos cuál es el valor de Dios. Llegamos a conocer que su valor es infinito, pero no solo eso, sino que Él nos revela sobre qué significa que su valor es infinito y nos muestra su carácter, su persona, lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Y todo eso construye para nosotros conocimiento de Dios. No solo información, pero conocimiento íntimo, personal de Dios. Así que buenas canciones de adoración son aquellas que logran contribuir a ese fin principal. Que la iglesia pueda atribuirle a Dios el valor debido a su nombre, la gloria de Dios. En otras palabras, eso es. Toda canción de adoración, su fin debe ser la gloria de Dios en la iglesia. Entonces, con eso en mente, yo me senté hace unos años y cada cierto tiempo vuelvo y lo reviso y cambio cosas y añado cosas. Me senté haciéndome esta pregunta: ¿por qué yo canto lo que canto? ¿Por qué escribo lo que escribo? ¿Qué contenido debe tener lo que yo escribo para la iglesia y por qué? Y en mi mente surgieron ocho cosas por lo menos, y el propósito de eso no es que ustedes tengan exactamente las mismas, sino que, como decía al principio, a raíz de la reflexión de estos pasajes, puedan ustedes sentarse entonces y desarrollar ustedes mismos sus propios criterios y valores, pero que lo hagan con intencionalidad. Piensen, ¿qué quiero yo pasar a la iglesia con mis canciones o las canciones que selecciono? Así que lo primero, el primer valor, y ahora vamos a ir uno por uno viendo los 8, ahí lo pueden ir anotando, es: nuestras canciones deben ser algo que pareciera obvio, pero lamentablemente si uno oye muchas canciones de adoración se da cuenta que no es tan obvio parece. Nuestras canciones deben ser absolutamente cristianas. ¿Le parece obvio? Parece obvio, pero ustedes no se imaginan, ¿verdad? Conocen un sinnúmero de canciones para la iglesia que no son absolutamente y exclusivamente cristianas. Ay, para mí eso es aterrador. ¿Y aquí por qué? Eso significa que nuestras canciones no deben jamás ser ambiguas en su objeto y su mensaje. Su objeto y mensaje deben estar compuestas exclusivamente para el uso de adoración a Dios. Por tanto, su contenido bajo ninguna circunstancia puede ser ambiguo o confuso, con letras que yo puedo dedicar tanto a Dios como a un amante, a tu esposo, tu esposa, o novio o novia. El objeto de nuestras canciones debe ser Dios de manera exclusiva y explícita. Exclusiva y explícita. La pregunta es ¿por qué?
¿Es eso exagerado? ¿Por qué? ¿Por qué hacer canciones para la iglesia que sean exclusivamente y absolutamente cristianas? Bueno, yo creo que a través de toda la Biblia prevalece un sentido de exclusividad que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo. En toda la Biblia lo van a encontrar en todos los sentidos. Por ejemplo, tan temprano como en el libro de Levítico, donde se describen aún rituales y muchas cosas del tabernáculo, dice: sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor, es dedicada, separada para el Señor. De manera que ese mismo principio usted lo puede ver una y otra vez a lo largo de la Biblia. Dios con sus cosas, de hecho instrumentos que eran separados para el uso del templo, del tabernáculo, eran exclusivamente para eso. Y la razón es, entre muchas otras, que Dios es como ningún otro. Dios es como ningún otro. Entonces, generalmente, cuando uno escucha canciones que contienen ambigüedad y no son claras y explícitas en cuanto a su contenido y a su objeto, por lo general, y dígame si no es verdad, mientras más ambigua una canción sea, más errores teológicos y más superficialidad la caracterizan. ¿No es así? Analícenla uno a uno. Mientras menos explícita es en su objeto y su propósito, más errores teológicos y problemas encontramos en la canción, aún en detalles. Y eso tiene muchas razones. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué diría tu esposa o tu novia si el próximo día de aniversario de matrimonio o de noviazgo, tú vienes a ella con la sorpresa de que le tienes una canción que escribiste y que se la cantas? Pero luego de cantársela, y ella con su sonrisa agradecida, tú le dices que tal canción tú en realidad la escribiste para una novia anterior, pero que tú entiendes que le puede servir a ella también. ¿Cómo te creen que ella se siente? Pero muy bonita la canción. Pero ¿y por qué? Si la canción es muy linda y dice cosas que le aplican y son verdad. Pero y eso no es como exagerado, porque ella no puede aceptar la canción, porque dice cosas que son verdad. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le causa a ella el sentimiento de indignidad? De ¿por qué tú me ofreces a mí una cosa que no era para mí? No hay exclusividad. ¿Y por qué ustedes creen que eso es así en una relación? ¿A qué apunta una relación de cortejo y una relación de matrimonio? Últimamente, ¿de qué se trata? De Cristo y su iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿y por qué creo yo que si a mi esposa Sara mañana yo le vengo con una canción y le digo, no, eso fue a una muchacha de bachillerato que yo le escribí, la guardé por unos años y ahora la saqué y te la di a ti? ¿Por qué si ella no se siente agradada con algo así? ¿Qué me hace a mí pensar que Dios sí? ¿Por qué Dios sí? Eso es lo primero. Dios dice, sobre todo cuando Él, en toda la Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, su nombre. Este es mi nombre y mi gloria no daré a otro. No solo mi gloria, y sigue diciendo, mi alabanza no daré a imágenes talladas. O sea, Dios no va a dar su gloria, su alabanza, su nombre, su valor a nadie más. Así que no juguemos con eso. Démosle a Dios lo que es debido a su nombre, exclusivamente a Él. Y lo otro es, si es cierto que nuestras canciones, como dijimos, están supuestas a... ¿Cuál es el fin de nuestras canciones? Dijimos. La gloria de Dios, ¿verdad? Magnificar en la iglesia la gloria, el valor que Dios tiene, el cual es infinito. Entonces, si eso es lo que debiéramos estar cantando, ¿cómo es posible? A mí no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede ser posible que las mismas letras y contenidos que aplican y son dedicadas a un ser
que es infinitamente infinito y tiene un valor impensable, inalcanzable, incalculable, que esas letras también sean apropiadas para ser dedicadas a otro ser que no tiene nada de eso. No es infinito, no es majestuoso, no es santo. ¿Cómo entonces yo puedo hacer? Lógicamente hablando, no tiene sentido. ¿Cómo yo puedo, si es cierto que debiéramos estar cantando para magnificar el valor infinito de Dios en la iglesia? Si eso es verdad, entonces lo que sigue es que lo que sea que le estemos cantando a Dios, no cabe con nadie más. Porque nadie más llena los requisitos de Él. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, yo veía una mano. Sí. Es idolatría. Y para allá iba, exactamente. Entonces, si uno no tiene sentido, y si lo estoy haciendo, hay una de dos cosas. O le estoy diciendo a Dios las cosas que no debo estar diciéndole a Dios, o no le estoy diciendo a Dios las cosas que debiera estar diciéndole a Dios, o le estoy diciendo a otro las cosas que no debiera estar diciéndole a otro, sino a Dios. Y en cualquiera de los casos es idolatría, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que nuestras canciones sean exclusivamente cristianas, que sean compuestas para Dios. No, yo no puedo coger una canción de Cristina Aguilera, como una vez supe, que habla de amor y demás, muy bonita. En su contenido no tenía nada románticamente inapropiado, era muy bonita para yo dedicársela a mi esposa. Pero lo que la canción dice no es lo que la Biblia me dice que debo estar diciéndole a Dios. No tiene sentido alguno. Entonces, eso es lo otro. La Biblia dice, observa el contenido de lo que se supone que nosotros estemos cantándole a Dios. Y dime a qué esposa o a qué novia le sirve. Cantarle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de tu salvación. Eso es lo que se supone que el salmista está diciendo, eso es lo que tienen que ir cantando. Canten eso. ¿Cómo yo compongo una canción que pueda decirle lo mismo a Sara y a Dios si se supone que yo estoy cantando de sus maravillas y salvación? ¿Me salvó Sara? ¿Son las maravillas de Sara infinitas? Pues no procede, no tiene sentido alguno. Y en nuestro versículo con el que comenzamos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Entonces, ¿se entiende ese principio? Eso es lo primero que yo creo que necesita estar claro y que no parece ser muy obvio en el pueblo de Dios hoy. Hay un sinnúmero de canciones con contenido ambiguo y confuso. Usted no tiene idea de a quién le está cantando. Yo creo que eso es un grave error. Así que lo primero que yo les animo yo voy a ir tomando las preguntas al final. Voy a dejar un tiempo, de hecho, para preguntas, para que podamos hacerlo, pero podamos ir avanzando, porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar. Entonces, lo segundo deben ser explícitamente bíblicas. Explícitamente bíblicas. Nunca debe ser suficiente que el contenido de nuestras canciones sea simplemente el resultado de la interpretación de la Biblia de aquellos que la componen, o que solo contengan verdades generales inferidas de la Biblia. Aunque es posible yo tener buena interpretación bíblica y escribir una buena canción que hable acerca de, ¿verdad?, de cómo yo entiendo algunos conceptos o aspectos en la Biblia, pero nuestra meta debe ser que al cantar nuestras canciones puedan hacer la conexión entre las líneas que cantan y los pasajes bíblicos de donde estas cosas salen y que le dan soporte a estas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es eso como exagerado? Ahora hay que cantar la Biblia textualmente. Tú me estás diciendo, deben ser explícitamente bíblicas. Bueno, aquí algunos argumentos. Yo creo que, uno, cantar la Biblia nos guarda del error. Eso es lo primero. Cantar la Biblia y de acuerdo a la Biblia nos guarda del error. Y es la única manera de garantizar que estamos adorando a Dios por medio del canto a la luz de quien Él realmente es. Y otro ejemplo es si yo le escribo a Sara un poema que habla de su pelo rubio, de sus ojos verdes, de su piel morena,
y su estatura de 6'4". Pero es muy bonito el poema. Es muy lindo. Pero ¿cuál es el problema? Que esa no es ella. un problemita pequeño. Que esa no es ella. Entonces, si Dios nos dio un libro con tantas páginas diciendo cómo Él es, ¿por qué queremos nosotros ponernos a inventar, a escribirle a Dios cosas que no tienen nada que ver con lo que Él ha dicho que Él es? Le estamos cantando a otra cosa. Y últimamente termina siendo idolatría. Entonces, cantar la Biblia nos garantiza que estamos adorando a Dios de acuerdo a quién Él realmente es. David decía que cante mi lengua de tu palabra. ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son verdad, son justos, son correctos, son verdad. Solamente sus mandamientos, solo sus palabras son verdad. No las mías, no mi buena intención poética de ver a Dios en el amanecer y el sol y la lluvia y la luna. No. La Biblia es lo que es verdad de Dios. Y cantar la Biblia me garantiza cantar de acuerdo a quién Él es. Cantar la palabra también nos ayuda a memorizarla y tenerla fresca en nuestra mente en momentos necesarios. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino. Y la música nos ayuda a retenerla. Yo creo que es un don de Dios como herramienta para retener su palabra en nuestra mente y hacer uso de ella en momentos de necesidad. 3, solo las palabras de Dios tienen poder de transformar vidas y producir fruto genuino y permanente. Y eso es lo que queremos lograr, que la iglesia atribuya la gloria de vida a su nombre, pero necesita conocer su gloria y que sus ojos sean abiertos y quitados de las circunstancias del mundo. ¿Y cómo hacemos eso? Con su palabra. Solo su palabra produce fruto genuino, verdadero. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. De manera que nuestras canciones deben ser explícitamente bíblicas. Que la gente puede escuchar la Biblia y conectar lo que dice esa canción con algo que yo sé que está aquí en este libro. Y es la verdad de Dios. 3, no solamente ser explícitamente bíblicas, sino ser teológicamente correctas. 4. El tercer principio. El tercer principio o criterio. Debe ser, entonces dijimos, absolutamente cristiana, explícitamente bíblica y ahora teológicamente correcta, que no es lo mismo que explícitamente bíblica, ¿verdad? Yo puedo citar la Biblia y lo puedo hacer mal. De hecho, el enemigo citó la Biblia a Cristo, ¿verdad que sí? El enemigo le citó la palabra de Dios a Adán y Eva, pero ¿cómo? Entonces yo puedo ser explícitamente bíblico y teológicamente incorrecto. Por tanto, nuestras canciones no solo deben contener verdades bíblicas y citar la Biblia de manera explícita o literal, sino que estas verdades contenidas en nuestras canciones y los textos que usemos para componer deben ser usados fielmente, correctamente. Pasajes deben ser usados de acuerdo a su contexto, respetando buenos principios de hermenéutica, como estudiamos, o que se aplicarían para una predicación o enseñanza. ¿Por qué un predicador necesita tener cuidado de lo que enseña y cómo interpreta la Biblia y el cantante no? Si lo que nosotros estamos componiendo es la Biblia, ¿verdad? Necesitamos tener el mismo cuidado. Un buen compositor de música de adoración estudia constantemente las Escrituras y las usa con fidelidad en la música, fielmente. ¿Por qué? Todos sabemos, como decíamos, es posible citar versículos de la Biblia y hacerlo mal. Y Dios nos ordena no solo a conocer y hacer uso de la Biblia, sino a hacerlo correctamente. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:15, Dios dice, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, correctamente, la palabra de verdad. 2, es una deshonra usar las palabras de Dios inapropiadamente, ya sea por ignorancia o por malas motivaciones. Peor aún es distorsionar la palabra de Dios para decir con ella lo que yo quiero en una canción. Y hay un sinnúmero de ejemplos que pudiéramos hablar, de canciones que citan la Biblia, pero con algo que no tiene nada que ver con lo que ese pasaje en la Biblia está enseñando.
Y es un grave error, una deshonra a Dios. Por ejemplo, Pedro, hablando de Pablo y sus cartas, dice que asimismo en todas sus cartas, refiriéndose a Pablo, habla en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hay gente que tuerce la Biblia para decir con ella lo que quiere. Guardémonos de esto al componer. Seamos fieles en la interpretación de su palabra, en el estudio de su palabra. Busquemos toda la ayuda que podamos. Y al final le voy a dar algunos consejos prácticos de cómo crecer en esto. Así que principio número 4, deben ser intencionalmente pensadas. Intencionalmente y cuidadosamente pensadas. Y esto pareciera obvio, pero tampoco es muy obvio. Porque nuestras canciones deben comunicar la verdad de su palabra de manera clara y precisa. Esto requiere de nosotros labor, trabajo, esfuerzo, cabeza, dependiendo de su espíritu, como en todo servicio, en sus fuerzas y no la nuestra, pero requiere trabajo, esfuerzo, labor, pensamiento. Y esas son cosas que lamentablemente a mucha gente, aún en el pueblo de Dios, no le gusta hacer. Para perder tiempo pensando, razonando, estudiando la Biblia, que qué significa este pasaje, que hay que ver uno ahora en el Antiguo Testamento, a ver si se interpreta correctamente. No, escribe algo bonito, poético, y la gente que se encargue de entenderlo como ellos quieran. No, deben ser intencionalmente pensadas. Hay una mala concepción que mucha gente tiene, que las mejores canciones, como son arte, nacen en 10 minutos y se acaban de una vez, y esos son los hits, los que se componen en 5 minutos y están listas. Y en realidad, aunque hay excepciones, pero todo el que ha estudiado algo de composición sabe que es un grave error, que eso es mentira. Buenas composiciones requieren, como en todo tipo de arte, una pintura, un poema, un libro, todo una pieza de orquesta, todo eso requiere mucho trabajo, esfuerzo, composición también. Es la falsa dicotomía que mucha gente tiene de que las cosas del espíritu no son planificadas ni trabajadas, sino espontáneas. Sin embargo, cada línea de nuestras canciones debe ser pensada y compuesta, bien pensada y compuesta. Y nuestras palabras, cada una debe ser intencionalmente escogida para comunicar la verdad con claridad y precisión. Ideas vagas o sin sentido deben ser inaceptables en nuestras canciones. Al igual que frases, yo le digo frases de relleno, que no tienen mucho sentido y se nota que fue sencillamente pobre pensamiento, pobre esfuerzo o pereza a la hora de sentarse a componer buenas letras para la iglesia. Trabajemos. Hay canciones literalmente que me han durado 8 meses, la última que me acuerdo, más larga. Fueron 8 meses trabajando en una canción y volviendo a la canción y no estoy convencido todavía de esta parte, quisiera cambiar esta, se la paso a Sara, ¿qué tú piensas? No estoy segura, se guarda, 8 meses después todavía trabajando en ella. Hay otras que han nacido más rápido, pero requieren trabajo de nosotros, esfuerzo en pensar antes de nosotros darle de comer a otro. ¿Qué estamos haciendo? Porque, como ya hemos escuchado en esta conferencia de otros charlistas, nosotros los creyentes estamos llamados a cantar, no solo con emoción, sino con emoción que está llena e impulsada por la verdad, el entendimiento, el conocimiento de Dios y su evangelio. ¿Verdad que sí? Nuestra mente debe estar involucrada en lo que sale de nuestros labios, pero antes de que esa información salga, debe entrar a nosotros. Y en la misma medida de la profundidad y peso de aquello que entra, en esa misma medida será la profundidad y el peso de lo que sale. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 14 dice, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Nosotros estamos llamados como cristianos a ser gente profunda de pensamiento, a pensar, a meditar, a reflexionar, no a decir lo primero que nos llega a la cabeza. Y sorpréndanse de la cantidad de creyentes que vive de esa manera. Y por las distracciones del mundo, el iPhone, el iPad, el iPod, el no sé qué, el no sé cuánto, todo lo hay. Y que una reunión para acá, una reunión para allá, que el trabajo. Yo no tengo tiempo de sentarme a pensar en las maravillas de Dios, en su palabra y sus profundidades. Yo compongo algo bonito, que la iglesia cante y diga 2 o 3 cosas que sean más o menos verdad y ya con eso estoy conforme. Pues en esa misma medida será entonces la iglesia.
Una composición pobre produce también entonces gente pobre y poco profunda. Yo creo que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos en las manos verdades y cosas, realidades que trascienden ese mundo. Entonces no es posible que lo que escribamos refleje otra cosa. Entonces, esos deben ser intencionalmente pensadas. Aquellos que hablan inglés, la palabra que me llega a la mente y escribí es thoughtful, algo bien pensado, cuidadosamente pensado. Número 5, deben ser canciones instructivas. Ahora, ¿significa eso, que una canción es un sermón? No, no es un sermón, pero nuestra gente debe ser instruida acerca de Dios y de su palabra y el Evangelio de Jesucristo. Las canciones son una gran oportunidad para sembrar la verdad y deleite en el Dios de esa verdad, en el corazón de nuestra gente y en su mente. Eso no significa que cada canción tiene que ser un sermón o un credo o un tratado teológico, pero aún la más simple canción debe comunicar las profundas verdades de la palabra de Dios y de quién Él es. Hay una canción muy simple que es una de mis canciones simples favoritas y es la canción Abre mis ojos. Bueno, la canción original en inglés. Es muy sencilla, simple, tiene una estrofa, un coro. Pero refleja una oración profunda de Pablo en Efesios 1, 16 y 18, de que sus ojos sean, su oración es que sus ojos sean abiertos, iluminados, que Dios les dé un espíritu de revelación para comprender con todos los santos cuál es la riqueza, la grandeza, la profundidad de su herencia en Cristo Jesús. Y al yo cantar con entendimiento, conociendo Efesios 1, cuando de mis labios salen, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte. ¿Qué yo estoy pensando? Yo estoy pensando en las palabras de Pablo y pensando, Señor, yo necesito hoy que mis ojos sean abiertos, tan nublados de tanta cosa en el mundo, de tanto problema y distracción y ansiedades. Quítame todo eso de la vista y abre mis ojos para verte. Muy simple la canción, súper simple, pero refleja algo tan profundo que cada uno de nosotros necesita todos los días. Pero necesitamos esa información en la cabeza. Necesitamos la información. Efesios 1 tiene que estar en nuestra cabeza al cantar la más simple verdad, de una manera sencilla. Entonces, el que sea instructiva no necesariamente significa que sea un tratado teológico de 40 páginas. La música tiene una capacidad de influencia sobre nuestras mentes y emociones. Y la gente recuerda un porcentaje muy, muy alto de las cosas que canta. Yo creo que eso es bueno. Como decía el pastor Bill, yo creo que hay una palabra de cautela quizás que debemos dar. Lamentablemente mucha gente depende de la música para nutrirse espiritualmente y no de su comunión con Dios en su palabra o de su grupo pequeño o la predicación en la iglesia. Pero la música ciertamente juega un rol en la iglesia de instruirnos en su verdad y responder a Dios de acuerdo a su verdad. Por tanto, usemos eso con sabiduría. Otra cosa es que lo que expresamos, lo que cantamos, expresa lo que creemos. Y eso es importante. Cuando usted canta algo, lo hace porque supuestamente cree eso que está cantando. Por tanto, es importantísimo que lo que cantemos sea instructivo, le enseñe a la gente verdad. Y no solo que lo que cantan es lo que creen, sino que lo que creen será muchas veces lo que están cantando. Lo que están cantando terminarán creyendo. Va hacia los dos lados. Cantan lo que creen y terminan creyendo lo que viven cantando. Y funciona de esa manera. Por tanto, recordemos de nuevo, Colosenses 3:16, el propósito del canto, uno de los propósitos del canto en la iglesia es enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Por tanto, cuando tú escribes una canción, piensa, ¿qué enseña esta canción a la iglesia? De Dios, del hombre, de la redención, del evangelio, de Jesucristo, de la historia de Dios y su universo y cómo Él se relaciona y todo lo que ha hecho por nosotros en Jesús. Pregúntate eso. Y 4, las canciones de adoración son una herramienta maravillosa y un hermano me enseñaba un video hace un momento para transmitir e instruir a la próxima generación en el evangelio. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de verdades que Zoe y Noah, de 1 año y medio, conocen. A su corta edad, de manera quizás no clara, pero Zoe me hace preguntas
preguntas de, ¿qué es piedra angular? Me dijo el otro día. ¿Qué piedra angular? Y eso fue una gran oportunidad de yo sentarme con Zoe de 3 años y explicarle quién es la piedra angular y qué significa eso. Con su palabra. Son una gran oportunidad para que, y ella la canta y la repite y va por la casa cantando y a veces ni sabe lo que está diciendo. Yo creo que con el tiempo eso dará su fruto. Su palabra ha sido sembrada y eso dará su fruto. Nosotros necesitamos eso y la música nos ayuda. Por tanto, procuremos que nuestras canciones sean instructivas, que enseñen a la iglesia acerca de Dios. Principio número 6, deben tener un lenguaje accesible. Ahí hablábamos un poco de eso ayer. El pastor Bill hablaba acerca de eso y Alberto también hablaba acerca de esto ayer en su taller. A pesar de que queremos que nuestras canciones sean instructivas, no deben necesariamente tener un lenguaje difícil y cargado teológicamente que nadie entiende. Hay que ir a seminario para entender las canciones. No necesariamente. Se va a seminario para poder enseñarle a la gente las canciones y la teología de una manera que la puedan asimilar y la entiendan. De manera que, si por alguna razón nosotros usamos, sobre todo en nuestras composiciones, términos que son difíciles de comprender, no es que no se puedan usar, es que tenemos entonces la responsabilidad de explicar a la iglesia su significado, de manera que nuestra gente cante con entendimiento. Es posible comunicar grandes y profundas verdades con belleza y a la vez de manera simple y accesible. Así que hagamos un esfuerzo para que el lenguaje de nuestras canciones se entienda, sea claro, sea accesible a la gente que lo canta. Yo pongo como ejemplo, aunque quizás en el caso de los himnos tradicionales, enseñarle a la nueva generación lo que el himno significa. Pero en caso de nosotros, que estamos en esta generación componiendo canciones para esta generación, y la iglesia es multigeneracional, pensemos y seamos intencionales en darles un lenguaje que todo miembro de nuestra iglesia pueda asimilar. El joven, el niño, el adulto, el más mayor. Entonces, por ejemplo, yo trato en composiciones, hay ocasiones donde funciona y suena bien y lo que trato de explicarlo, pero por ejemplo de sustituir cosas como, quizá esta es menos problemática porque se entiende, es muy clara, por ejemplo, eternal por eterno, o bendíjome por me bendijo, o salvóme por me salvó. Ninguna de las dos tiene más valor que la otra. Comunican exactamente la misma idea, pero alguien que no tiene ninguna cultura eclesiástica, nunca ha ido a la iglesia y llega el domingo y me oye decir bendíjome o salvóme, quizá no tiene idea de lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo puedo hacer una de dos cosas. O lo cambio o le explico lo que significa, porque tiene que cantar con entendimiento. Entonces, seamos intencionales en que las cosas sean accesibles, entendibles a la gente que las recibe. Ese es el otro principio y la razón es porque el propósito detrás de todo servicio es edificación y no puede haber edificación sin entendimiento. Nada hagáis por vanagloria o egoísmo, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Pero que a mí me gusta así, yo siento que es más poético, es más... Sí, pero tú no estás aquí para satisfacerte tú mismo y tus gustos poéticos y demás, sino pensar en el otro. Entonces... como decía, esto no significa que lenguaje poético o antiguo no tenga valor. Yo creo que necesitamos ser ambas cosas, históricos y contemporáneos, y enseñarle a mis hijos lo que significa muchas de esas cosas que son nuestra herencia, pero a la hora de componer, hagámoslo con sabiduría. 7, ya casi terminando, porque se nos ha ido el tiempo. Tener una melodía fácil de aprender y de seguir y ser participativa. Procuren de que sus canciones tengan melodías que sean fáciles de seguir. El número de cantantes y de compositores que quieren componer la melodía más complicada, con el acorde más complicado para que se note mi habilidad o que yo pueda hacer una melodía compleja. Es impresionante y la verdad es que no estamos aquí para eso, estamos aquí para ayudar y servir a la iglesia a cantar. Eso no significa que nuestras melodías deben ser aburridas o poco dinámicas, pero debemos hacer el esfuerzo de pensar. Un ejercicio que yo hago al componer o trato es, cierro mis ojos y me imagino a la iglesia cantando. Claro, quizás con el tiempo yo voy aprendiendo a visualizar mejor, bueno, esto suena como algo que sería muy complicado, lo cambio, pero yo hago ese ejercicio, cuando estoy componiendo pienso, ¿puede la iglesia cantar esto?
o solo alguien con entrenamiento de canto puede hacerlo. Entonces, quizá debo cambiarlo. Porque recordemos que nuestra iglesia está llena no solo de cantantes entrenados, está llena de gente que no son músicos, no son entrenados, que están llamados a cantar. Entonces, sirvámosle a ellos también, construyendo melodías que sean dinámicas, artísticas, excelentes, pero que sean fácil de seguir, fácil de cantar. Y número 8, y por último, hacer temáticamente coherente y bien estructurada. Y esto es sumamente importante y es una de las cosas quizás que yo más observo. Aún estando el contenido bien, ser explícitamente bíblica, cristiana, teológicamente correcta, etcétera, etcétera, muchas veces alguien viene a mí y me dice, mira, yo quiero que usen esta canción para la iglesia. Cuando yo la leo, yo no tengo la menor idea de lo que la canción se trata. Pero dice muchas cosas que son buenas y son verdad. Pero nuestras canciones deben seguir, como toda pieza de arte, buenos lineamientos y principios de composición. Y en términos de su contenido, debe existir unidad temática entre todas las partes que la componen. Por ejemplo, distintos temas bíblicos mezclados en una sola canción hace de esta una pieza incoherente. De la misma manera, la estructura de una buena canción debe estar bien definida y organizada y debe poder ser asimilada por la iglesia. ¿Por qué? Aun cuando una canción, todo lo que diga sea bíblico y verdad, si no es temáticamente coherente, la canción carecerá de sentido, va a ser difícil de recordar su mensaje central. El impacto de esa canción sobre la vida de la iglesia y probablemente las próximas generaciones va a ser mínimo, a menos que sea coherente temáticamente hablando. Y también si la congregación no puede definir entre lo que es una estrofa, un coro o un puente, también va a ser difícil de recordar. Nadie se va a ir a su casa el domingo al mediodía y mientras está poniendo la mesa va a estar recordando la canción si no tiene idea de qué parte es cuál. Entonces, como ejemplo, yo siempre pongo, y de verdad que lo he visto mucho, mucha gente ha venido y me dice, yo quiero que se haga esta canción, ¿qué tú le ves a esta canción? Y una de las cosas que he observado es poca dirección temática y coherencia. Por ejemplo, una canción que diga, tú eres santo, salvador y rey. Cuando vuelvas te veremos en las nubes descender. Creaste el universo, me postraré a tus pies. Tu palabra es para siempre. A la cruz me postraré. Quiero vivir en santidad. Oh Jesús, te adoraré. ¿Dice algo que sea mentira? No. Muy bueno. Pregunta, ¿de qué se trata esa estrofa? Bueno, se trata de la santidad, o el evangelismo, proclamar la cruz, o de la eternidad de su palabra, o de la creación, de una respuesta, me postraré a tus pies, o de la segunda venida, cuando vuelvas te veremos en las nubes descender. Bueno, también dice Salvador y Rey. Entonces, pregunta, pasan 2 semanas y ninguno se va a acordar de esa canción. De verdad. Da mucho trabajo, entonces, como toda pieza artística es necesario que sea coherente. Entonces, cuando se sienten a componer, definan un tema, definan de qué quieren componer. Para ir cerrando, algunos consejos prácticos para compositores y directores de adoración es, 1, obviamente, estar en constante y creciente comunión con Dios. Hay crecimiento en el conocimiento de Él y de su palabra. Sin eso, olvídate de componer canciones que sirvan para la iglesia. Al final ni siquiera se trata de componer. Yo he experimentado más comunión con Dios en la medida que me he preparado para llegar a componer. En su palabra, en conocerle a Él y lo que salga sea fruto de eso. Otro, número 2, es lee mucho. La cantidad de gente que nunca lee un libro es abrumadora. Lee libros que no solo hablen de adoración, no solo de música. Los libros que más me han ayudado en composición y adoración no tienen nada que ver con eso, sino libros de teología sobre Dios, sobre su palabra. Antiguos, contemporáneos, autores de hoy, autores de ayer. Escribir mucho, escriban canciones, practiquen, escriban sus oraciones, mantengan diarios, saquen tiempo para escribir. 4, escuchen mucha música buena música,
de gente que los ayude a crecer y pensar profundamente vean ejemplos de otros que dicen cosas de su palabra de una manera poética y profunda y fiel a su palabra y aprendan de otros. 5, les recomiendo tratar de aprender un instrumento. Aprendan un instrumento, preferiblemente piano o guitarra, que los puedan acompañar. 6, desarrollar una visión para sus composiciones. Lo que yo me senté a hacer hace un par de años me ha ayudado muchísimo. Y cada uno de ustedes, mi oración es que lo pueda hacer, sentarse y definir sus criterios de composición. 7, busquen retroalimentación de gente con criterios, de sus pastores, de otros músicos y compositores de confianza, con gente común, que no sea músico de la iglesia. Mira, déjame enseñarte esta canción. Te ayuda, te enseña. Tú la puedes cantar, la puedes seguir, ¿qué le encuentras? Cultiven ese hábito. Y 8, escriban en grupo. Busquen gente con mente, visión similar de composición sobre Dios, del Evangelio. Y siéntense juntos a componer. Para mí eso ha sido un enorme ejercicio que yo antes no hacía y ahora lo he hecho más. Y el alto beneficio de componer con otros ha sido mucho. Yo tenía muchísimo más que hablar, pero yo sé que ya el tiempo se nos ha ido. Quería dejar tiempo de preguntas. Lo que voy a hacer es que me voy a quedar aquí. Si alguien tiene preguntas puede venir y podemos hablar. Sí, vamos a hacerlo así. No voy a coger preguntas ahora, sino que porque sé que se ha ido el tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, venga y hablamos. Ok, pues permítame orar por nosotros y los despido. Señor, gracias por el tiempo que nos das, aunque se ha ido rápido, pero te pido, Señor, que nada haya sido en vano, sino que lo que hemos hablado, Señor, sea plantado en nuestros corazones y que podamos crecer en conocimiento de ti, íntimo, personal, el gozo en ti, el disfrute de ti y tu evangelio, Señor, y que fruto de eso, al componer canciones para tu iglesia, podamos, Señor, hacerlo con cuidado, fielmente, dándoles tu palabra, Señor. Te pido por todos aquellos que están aquí, que en sus dones y talentos busquen siempre servir y edificar y poner a los otros por encima, como superiores a ellos mismos. Señor, danos esta gracia en humildad, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.